Buenas tardes de nuevo. Os había dicho que os iba a mandar dos vídeos de una hora sobre cada texto, pero me quedó redondo. El primero con 45 minutos, no tenía reloj, no tenía cronómetro. He visto después que eran 45 minutos, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba. Y me pareció eso que estaba suficiente. Entonces digo, voy a hacer una pausa y les mando un segundo vídeo, os mando un segundo vídeo a continuación. Y estamos viendo o queremos ver el Lión de Platón como un texto clave en la posición de lo estético en Occidente, por cuanto hoy estamos asistiendo a la transformación, quizás radical, de lo que fueron los postulados, la toma de postura platónica, que fue una postura que excluyó, por decirlo así rápidamente, y siempre esto se puede matizar y siempre hay que matizarlo y siempre es obligatorio matizarlo, una teoría que excluyó lo sensible del ámbito de lo epistémico, es decir, todo aquello que venía de la sensibilidad o de la imaginación no constituía verdadero conocimiento porque sus objetos y sus temas no constituían verdadera realidad. Os he dicho que la estructura profunda del pensamiento occidental triunfante, porque hay otras estructuras que pudieron haber sido, como la estructura sofística, la estructura triunfante pone en relación pensamiento y realidad de tal manera que los compone como inseparables. Pensamiento es sobre lo real y lo real es sólo lo que se da en el verdadero pensamiento. De tal manera que en la filosofía platónica y en la filosofía occidental en general hay una conjunción entre la densidad de lo real y la densidad de las formas de acceder a ello. Por lo tanto, aquellos elementos que se considera que no tienen densidad no son elementos que estén constituidos por realidades y no son elementos que den verdadero conocimiento de las cosas. Hay otras equivalencias, por ejemplo, sería una tercera, serían elementos entonces que no deben ser practicados en cuanto a elementos que deben guiar la construcción de cuerpos que llegan a cuerpos ciudadanos y también son elementos que no son valiosos, que ocupan la escala inferior en el valor, porque en el pensamiento occidental ser y valer son equivalentes. Cuanto más eres, más vales, más valor tienes, o cuanto algo es más, tiene más valor, cuanto menos vale, menos ser tiene. Nosotros lo vemos continuamente esto como operativo en las consideraciones diarias de nuestras políticas, de nuestras actividades. El pensamiento platónico, entonces, este pensamiento clave, marca un antes y un después y marca una posterioridad. La actualidad, desde el siglo XIX, de forma incipiente y hoy claramente ya, en la cultura occidental, es una actualidad que tiende a que nos alejemos del platonismo. Es muy difícil alejarnos del platonismo porque lo tenemos metido en el fondo de nuestro cuerpo, no en el fondo de nuestra alma, sino en el fondo de nuestro cuerpo, que es más profundo que el alma. El alma no es más que una afloración de un cuerpo. El cuerpo es más profundo que el alma. Lo tenemos grabado ahí con toda profundidad. Esta decisión, que ha sido clave en los procesos biopolíticos, en los procesos de producción de cuerpos ciudadanos, es una decisión que nosotros tenemos que reconstruir siempre, entonces, como os digo, de forma tipológica, sabiendo que lo que decimos no es exactamente así, que es matizable, y no solo es matizable, sino que debéis matizarlo. Pero para poder matizar hay que iniciar, no hay que tener miedo a empezar fácticamente, a empezar en la imperfección. Se empieza y se va matizando, se va rectificando, diciendo, hombre, pero es que si Sócrates leía a los poetas, sí, pero es que eso entonces hay que colocarlo en otro sitio, etcétera, etcétera. Sí, Platón utilizaba mitos, efectivamente, pero y el relato mitológico, pero hay que colocarlo en otro sitio. Antes de empezar con la lectura de León, quisiera comentaros un texto donde se expone la teoría estándar platónica. Platón es muy complejo, tiene muchas teorías, muchas contradictorias entre sí. La teoría estándar, el lugar estándar del platonismo recibido, en lo que nosotros entendemos por platonismo, está para mí al final del libro sexto de la República, en un pasaje muy conocido que alguno de vosotros habrá estudiado en el bachillerato, lo habrá comentado. Es el pasaje de la línea. Este pasaje de la línea, que está en el libro sexto de la República, que es un libro que debéis leer, el libro sexto y la República en general,
Es un libro que está escrito en un griego clásico, no en el griego moderno. No hace falta convertirse en especialista en filología griega, pero sí conviene en filosofía tener suficientes nociones de griego como para entender los conceptos que se están utilizando y para entender sobre todo que hay mucho que entender filológicamente y que si uno no lo entiende no significa que no sea, sino que uno lo ignora. Por lo tanto, uno no, puede hacer filosofía sin conocer la filología, pero no puede hacer filosofía sin conocer que existe la filología y que la filología puede introducir matices y determinaciones radicales en lo que se está diciendo. Conviene siempre que leáis los textos entonces en ediciones bilingües, si no podéis leerlos en el idioma original. Fundamentalmente los textos de lenguas alejadas en cierta medida de la nuestra, como puede ser el griego, puede ser el alemán, lenguas de este tipo. Quizá en francés se puede permitirle la traducción, aunque vige la misma idea. La teoría de la línea, como os digo, es una teoría fundamental para entender el platonismo recibido y para entender lo que sucede en el Ión, en el texto que nosotros nos vamos a centrar. La línea está en el libro sexto de la República, en el número 508C, 511E. Son unas numeraciones estándares de las obras de Platón. Hay determinados libros de nuestra historia que por su difusión se citan no solo por la página de la edición, sino que se citan por la línea o por el párrafo o por el verso. La Biblia se cita por el verso, las obras de Platón y de Aristóteles se citan casi por las líneas, ¿no? Y sin casi, por las líneas. Esta teoría de la línea consiste en una analogía, en la exposición de una analogía, y la analogía es un término técnico en filosofía. Analogía significa que aquello de lo que se está hablando, que son dos cosas, no son iguales, pero tampoco son diferentes, sino que son en parte iguales y en parte diferentes. Pueden tener una estructura común, una proporción común, una razón común, pueden tener un contenido común. Por ejemplo, ¿no? El bien no es lo mismo cuando se dice yo soy bueno, este plato está bueno, hace buen día. Esto es una analogía basada en el contenido, en la proporción. Es lo que esto es esto, aquello es a lo otro, luego esto es a lo otro. Estas cuestiones así de proporción de partes que se utilizan en los razonamientos. La analogía es un concepto muy importante en filosofía, sobre todo a partir de Aristóteles. En Platón es importante, en Platón funciona todavía casi como ejemplo, en Aristóteles ya es la estructura profunda de la relación de lo real, porque en Aristóteles los conceptos no son eidéticos, no son determinaciones ideales, sino que son más complejos. Por eso Aristóteles nos dice el bien no es algo con una estructura determinada, sino que el bien se dice de muchas maneras, igual que el ser, igual que la verdad, igual que tantas cosas. La analogía es la forma de poder hablar en la diferencia, sin que caigamos ni en la identidad ni en la indiferencia. Pues bien, hay una analogía para Platón entre el pensamiento y la realidad, como ya os he dicho, una equivalencia funcional, y la forma de expresarlo es una línea en la que él introduce dos cortes, dos tipos de corte. Un primer corte en el que separa el mundo sensible, el mundo de las cosas, del mundo inteligible, del mundo de las ideas, y separa también a su vez el modo de pensar, el mundo sensible, y el modo de pensar, el mundo inteligible. De esta primera gran división, en cada una de las divisiones se hace una subdivisión, porque el espacio inteligible, el espacio de los objetos inteligibles y de los accesos inteligibles es doble, y el espacio de lo sensible y de los objetos sensibles, del conocimiento de los objetos, también es doble. Y hay una relación de todas las partes con todas las partes, siguiendo una estructura compleja y en cierta medida circulante, que no podemos aquí ahora determinar, no importa mucho, simplemente lo que vamos a determinar aquí es el papel de la sensibilidad en este esquema. Hay, por lo tanto, una analogía, una estructura, de alguna manera, que se da de varias maneras y que nos permite manejarnos en la totalidad de los seres y en la totalidad de los conocimientos. De alguna manera, todo lo que puede ser y todas las formas en las que puede ser conocido se pueden clasificar, se pueden poner en un orden de proporción y se pueden comparar unas con otras. Para Platón, fijaos bien, esto es un primer elemento muy importante en la teoría de la línea, lo que constituye la realidad de los objetos
y lo que constituye la verdad de los objetos, y por lo tanto lo que va a constituir el fin del conocimiento, es la idea de bien. Lo que hace verdaderos y reales a los objetos, lo que hace que el alma pueda conocer, es la idea del bien. Y la idea de bien, entonces, es a la vez el objeto del conocimiento y la causa del conocimiento, aquello que me hace conocer y aquello que tengo que conocer. Aunque el bien, este bien, está por encima de los objetos. Esta idea va a ser fundamental en el nacimiento de la idea de belleza, que estará siempre subordinada a esta idea de bien trascendente, a este bien que está por encima del ser y que es el que provoca la existencia del ser y ordena el ser y ordena el conocimiento. La realidad para Platón es fundamentalmente buena, está fundamentalmente esclarecida, ordenada por el bien. Daos cuenta que esta idea todavía hoy nosotros la tenemos dentro de nuestras mentes cuando pensamos en términos de sentidos, en términos de referencia, en términos de orden, en términos de recompensa, en términos de justicia que se realiza. La idea de que la realidad está estructurada en el orden del bien es decisiva y su declinar contemporáneo, su declinar real contemporáneo, significa el final de toda una ontología, de toda una política, de toda una antropología, de toda una ética, de toda una estética, de toda una teoría del conocimiento y de toda una teoría del cuerpo. El alcance de esto, del final de la primacía del bien, es algo que todavía no hemos explorado a fondo. Y en esta exploración final del bien nos ayudará el devenir de lo que hemos llamado el territorio de lo estético, porque precisamente uno de los lugares por donde excedemos el bien, por donde salimos de esta atmósfera del bien, de esta atmósfera de luz, de esta atmósfera de la verdad, es lo que podemos llamar el territorio de la estética, cuando pasa de la idea de bien a la que está subordinada la belleza, cuando pasa de la idea de objeto que tiene que ser bello, que tiene que ser plástico, que tiene que encarnar una idea o hacernos llegar a una idea o ser el lugar de asiento de una idea, y pasamos a la estética como creatividad. Todos los objetos y todo el conocimiento, el ser y el conocer, los dos elementos de la línea, están determinados por la idea del bien y están determinados hacia la plenitud, es decir, las cosas no son sin más, sino que las cosas están jerarquizadas y el conocimiento consiste en recorrer la jerarquía de esos seres, atravesarla internamente hasta llegar al máximo, que es la confluencia con el bien, tanto desde el punto de vista del conocer como desde el punto de vista del ser. La secuencia de las cosas visibles, la secuencia de los seres que constituyen el mundo de las cosas, el mundo de los objetos, es una secuencia doble, en cuanto es una secuencia que nos habla de la constitución y nos habla del conocimiento. La secuencia visible, la parte más baja del mundo bajo, está dada por las imágenes, por las sombras, que son reflejos en el agua o superficies brillantes. La parte más baja, la parte más infame de los seres, y por lo tanto luego el conocimiento más bajo, más ínfimo, es el que tiene que ver con la imagen, con el icono, con la eikasía, se va a llamar la facultad de la imaginación. Las imágenes, por lo tanto, en el pensamiento platónico dirigido al bien, son lo inferior. Y por lo tanto, en el mundo griego podemos decir que es mundo de raíz platónica, el elemento de la imagen es el elemento más bajo. Daos cuenta que nosotros vivimos ya, en este mundo posmoderno nuestro, en un mundo de imágenes. Y fijaos la inversión tan profunda que se produce desde el platonismo. Lo que hoy es el centro de la creatividad, el centro de la realidad, que es la imagen, la época de la imagen, en Platón es como objeto el más bajo, es una sombra, un reflejo en el agua, no es nada, y como forma de conocer, el conocer por imágenes, la más floja. Fijaos la inversión tan profunda. Esta inversión nos hace cuestionar entonces la exclusión de lo poético, la exclusión de lo estético, diríamos, del universo de la paideia platónica, desde su inclusión determinante en el mundo contemporáneo.
Las imágenes entonces, las iconas, son sombras, son esquías, son fantasmatas, son como reflejos, son sombras y reflejos. Y el conocimiento, la icasía, el conocimiento por la imaginación, es un conocimiento de nivel bajo, del nivel más bajo. El segundo lugar, ascendiendo ya dentro de la escala todavía de lo visible del mundo corrupto, lo encontramos en aquello de lo que las imágenes, aquello de lo que las imágenes son sombra, son los objetos del mundo, los animales, las plantas, las cosas fabricadas. Zoá, fiteutón, esqueuastón, animales, plantas, las cosas fabricadas. Estos elementos son están un escalón por encima de las imágenes, pero todavía están dentro de la secuencia del mundo bajo, del mundo visible. Y el conocimiento de estas imágenes sombra que refleja, de estas cosas que están reflejadas en la imagen sombra, el conocimiento, que es el conocimiento sensible, la estética en sentido estricto, estética, aistanomai es el verbo de percibir sensiblemente, la estética es la sensibilidad. La estética en Platón, en sentido estricto, lo que sería lo propiamente estético desde el punto de vista etimológico, estaría en este nivel, en el nivel de conocimiento sensible, lo que él llama también la pistis, la creencia, la fe, pero se refiere fundamentalmente a una creencia ligada a la sensibilidad. Por lo tanto, sensibilidad e imaginación nos hablan del mundo de lo visible, de un mundo que es un mundo secundario, de un mundo que es un mundo que realmente cuando queremos conocer de verdad tenemos que abandonar, lo podemos utilizar de trampolín si queremos, pero para abandonarlo absolutamente porque no está en la línea de la verdad, por decirlo así. Es un reflejo y es un reflejo de la verdad. En la parte ya alta, en la parte de la secuencia que se corresponde con el mundo de las ideas, tenemos el universo de lo matemático, el universo de las hipótesis, donde el conocimiento que se produce se denomina dianoia, entendimiento. A veces se habla de razón, la palabra técnica es entendimiento, porque el razón se reserva para el siguiente nivel. La dianoia es el entendimiento, que es una forma de conocimiento ya intelectual, pero que todavía necesita apoyarse en hipótesis. Todavía no puede ver con claridad sin ayuda. El nivel pleno del conocimiento y por lo tanto el nivel pleno de la realidad, el nivel que se ocupa de los seres que son auténticamente reales, que están ya en este mundo de lo alto, es el nivel que tiene que ver con las ideas. Y el conocimiento que se produce aquí, que es relativo a las ideas, que va de idea a idea en cadenas deductivas, es lo que se llama la noesis. Noesis es razón en sentido estricto, pero en el pensamiento intelectual se traduce mejor por intuición, se tradujo después por intuición. La intuición no es una idea que se me ocurre a mí, un presentimiento, un barrunto que yo tengo, sino que en sentido estricto la intuición en filosofía consiste en la contemplación directa de la cosa en sí misma, es decir, de la idea. Eso es la intuición. Y ese es el conocimiento máximo, es el conocimiento al que se llega después de todo el ascenso dialéctico a partir de las disciplinas que todavía están ligadas a los cuerpos o a las hipótesis. Cuando alcanzamos el grado sumo, el grado máximo, ya no hay mediación entre el sujeto y el objeto, diríamos, y entre el sujeto y la idea, y de alguna manera se produce una entrada absoluta en la luz. El bien, la luz, son el territorio de la filosofía. La filosofía es fundamentalmente lo que tiene que ver con el ver, con el orao, es fundamentalmente teoría. La práctica es después una aplicación de esa teoría al mundo de las cosas, al mundo de lo sensible. Por lo tanto, en el universo platónico, de forma ideal, y sabemos que esto se traduce luego en una jerarquía de cuerpos, de clases, de realidades, etc., tenemos una escala dividida que distingue mundo inferior y mundo superior, por decirlo así, en ese sentido de escala, de orden y de jerarquía, cuerpo superior, cuerpo inferior, parte del cuerpo superior, parte del cuerpo inferior, o alma y cuerpo, y cada elemento tiene dos partes que de alguna manera
están también jerarquizadas. Es más la creencia, la sensibilidad, que la pura imaginación, porque la sensibilidad nos habla de objetos que son sombras de las ideas, sí, pero que frente a la imagen, que es sombra de su sombra, es algo más potente. Esta relación entonces nos muestra que el elemento intelectual es el que domina y por lo tanto, desde el punto de vista de las disciplinas que no aportan intelectualidad, no son disciplinas que deban formar parte del currículo de formación de los ciudadanos, sino que son disciplinas que no llegan a disciplinas, que se quedan en los cuerpos subordinados o en las partes subordinadas de los cuerpos y que tienen que ser de alguna manera dirigidas por las partes superiores. Daos cuenta la profundidad de la transformación que, viniendo de este mundo y provocada por este mundo, tenemos nosotros en la actualidad. Nuestro conocimiento no es ya un conocimiento eidético, no es un conocimiento contemplativo, sino es un conocimiento totalmente mediado, totalmente entrando en la sombra de la sombra de la sombra, y por lo tanto se aproxima más a aquellos conocimientos que no son conocimiento en esta escala, y dentro de la escala de las facultades, que son las escalas de las escalas de las importancias de los cuerpos, el elemento puramente intelectual en la contemporaneidad cede paso como lugar de creatividad y como lugar entonces de realidad al elemento imaginativo. De alguna manera nosotros vemos, por ejemplo, en las grandes empresas industriales, que son todo empresas que tienen que ver con la telemática, que de algún modo estas empresas que constituyen las empresas que más producen del mundo, las empresas punteras del mundo, en estas empresas lo que se ha valorado siempre no es el puro razonamiento matemático o la pura contemplación eidética, sino las transformaciones basadas en la imaginación, estas cosas que se hacen en los garajes, donde la gente iba imaginando posibilidades y las iba efectuando, abandonando un poco los caminos trillados de la lógica del razonamiento, sea del entendimiento o sea de la razón occidental. Es en este mundo entonces que plantea Platón donde se va a sustanciar la cuestión de la exclusión o de la marginación del elemento poético de la estructura de la ciudad. No porque se vaya del todo, sino porque no constituye el lugar central. No se va del todo, igual que no se va la retórica sigue en la ciudad todavía platónica, en la ciudad ideal, pero subordinada absolutamente a las disciplinas eidéticas. Aquí pasa igual, la imaginación seguirá la fe y la creencia, pero seguirán subordinadas primero a la matemática, al entendimiento, a la dianoia y luego fundamentalmente a las grandes ciencias intuitivas, a la ciencia que tiene que ver con el pie, ¿no? La conclusión del libro de la línea os la leo en una traducción que es discutida por su propio traductor, porque todas las traducciones son discutidas. Dice así, dice: ahora aplícame los 4 segmentos, las 2 divisiones sobre las 2 divisiones, aplícame a los 4 segmentos estas operaciones que realiza el alma. La inteligencia, la noein, nosotros diríamos la razón en vez de la inteligencia, la noein, la inteligencia, el más elevado, la razón, el más elevado. El pensamiento, la dianoia, nosotros diríamos el entendimiento mejor que el pensamiento, el entendimiento al segundo. Al tercero la creencia, la pistin, la fe, también podríamos llamar también aquí la sensibilidad, y al cuarto la imaginación, eikasian. Y dice Platón, y ponlos en orden, es decir, la imaginación se subordina a la creencia o a la percepción sensible se subordina al entendimiento, la dianoia, y el entendimiento, la dianoia, el razonamiento mediante hipótesis, se subordina a la intuición pura, a la contemplación de las ideas, a la noesis, considerando que cada uno de ellos participa tanto más de la claridad cuanto más participan de la verdad. Son ascensos hacia la claridad, hacia la verdad, hacia la deceía, son ascensos hacia la luz, hacia la contemplación, hacia la eliminación de la oscuridad. Daos cuenta que la imagen era una sombra, era una esquía, una sombra. El conocimiento es la claridad. Considerando entonces, ponlos en orden, en tajón, hace una clasificación, una taxis, considerando que cada uno de ellos participa tanto más de la claridad cuanto más participan de la verdad. Adeceías metejei es la participación, el elemento de participación.
Los objetos, cuanto más participen de la verdad, los objetos a que se aplican. Es decir, los objetos de la imaginación no participan apenas de la verdad, mientras que los objetos de la razón, las ideas, son la verdad, son la claridad. Con estos elementos, entonces, ya tenemos suficiente material, y eso será lo que hagamos en el tercer vídeo, entonces, que tenía que haber sido el segundo, pero bueno, por no cargar de peso luego los vídeos, lo que haremos en el próximo vídeo, en el que entraremos ya en el ion. ¿Desde dónde leer el ion? Tenéis que conseguiros siempre una edición que en castellano sea una traducción suficiente. Yo utilizo aquí en este caso la traducción de Gredos, donde están las obras de Platón. Es una traducción que se encuentra muy fácilmente en librerías, también en bibliotecas y en libros, en sitios de segunda mano, porque se las reedita continuamente. Son buenas traducciones, siempre discutibles. Toda traducción es discutible y no hay ninguna indiscutible. Tenéis que tener siempre el original griego, ¿no? El original griego se consigue también por internet con cierta facilidad. Y si no, pues tenéis ahí una colección de textos en la biblioteca, de textos clásicos que editan en Oxford, donde están todos los grandes autores griegos y latinos, y os pasáis por la biblioteca cuando podáis y hacéis una fotocopia o simplemente lo consultáis. Pero conviene siempre y en todo momento, como disciplina, y conviene que os acostumbréis desde primero a tener siempre al lado de la edición en castellano, como esta, la edición en griego, pues como esta. Y vais cotejando las palabras. Cuando sale una palabra importante, por ejemplo la palabra bien, pues se mira y se dice, ¿cómo se dice en griego bien? Pues se dice agazos, no sé qué. Cómo se dice tal cosa, pues lo tenéis aquí, y vais viendo a veces que las traducciones son discutibles, que se traduce un término griego de maneras distintas o se traducen diferentes términos griegos con sus diferentes matices con una única palabra en castellano. La semana que viene, de hoy en 7 días, probablemente el próximo lunes o el domingo, os subiré ya la parte correspondiente al comentario del ion. Me gustaría que consiguierais por lo menos el texto en castellano, también el texto en griego. Hay un programa también informático, el Perseus, donde podéis descargar todos los textos griegos, pero bueno, eso ya más adelante, si eso os daremos la referencia. Ahí es complejo porque hay que ir descargando por partes. Es mejor estas colecciones de Loeb de Oxford, donde son unos libros azules muy, muy bonitos, donde están todos los textos. Espera, que creo que tengo uno aquí a mano. No sé si, sí. Son estos textos, por ejemplo, este es el texto de Plotino, que es un filósofo griego. ¿Veis qué bonitos son? Espera que lo pongo ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Veis qué guapo? Son unos textos preciosos. Y están publicados, Oxford Classical Text, esto es así, van aquí, son maravillosos, son unos textos maravillosos que conviene tener, y también se consiguen de forma barata ya, porque ya los libros son baratos, porque los libros no valen nada. Bueno, la próxima semana entonces entraremos estrictamente en lo que es el ion, después de haber hecho esta aproximación ya hecha desde el texto, es decir, aunque no hemos hablado del ion, estamos en el ion ya. Bueno, hasta la semana que viene entonces.